La idea es no perder tiempo. Les voy a compartir las diapositivas y ustedes ahí van. ¿Ya pueden visualizar? ¿Pueden ver las diapositivas? Alguien que me diga, por favor. Sí, señor. Bueno, chicos, empecemos por qué es un mercado de capitales. ¿Qué han escuchado sin mirar la diapositiva de lo que es un mercado de capitales? ¿Quién me cuenta? La palabra mercado la asociamos con capitales. ¿Qué es un mercado? ¿Qué es un capital? Y luego enlazamos con mercados de capitales. ¿Quién me cuenta? Nadie, chicos. No me escuchan. Sí, Sí le me escuchan. escuchamos. Sí, profe, yo lo escucho. Buenas noches, Ajá. compañero, profe. Buenas noches. A ver, chicos, ¿qué es un mercado de capitales para ustedes? Están enlazadas, están enlazados dos conceptos, el concepto de mercado con el concepto de capitales. ¿Qué es un mercado? Profe, buenas noches, compañeros. Yo no, o sea, no había pensado nunca en ese término, pero ahora que pues usted nos lo va a enseñar, yo me imagino que es cuando se hacen compras de acciones de una empresa. Me imagino que es eso. Ok. ¿Alguien más? Bueno, chicos, la palabra mercado es un espacio en donde se desarrollan ciertos tipos de transacciones que al inicio del más o menos de nuestros antepasados no comprábamos con dinero, sino que intercambiábamos bienes por bienes, activos por activos. Si yo tenía arroz y tú tenías azúcar, un ejemplo, yo te daba azúcar y tú me dabas arroz, era la forma de hacer transacciones. Pero se iba a lo que conocemos como el mercado, que es el espacio en donde están todos los bienes y servicios que se nos ofrecen y nosotros llevábamos otros bienes y hacíamos los intercambios. Entonces, un mercado es el espacio en donde se hacen transacciones para adquirir bienes y servicios. ¿Y cuáles son los capitales? Pues los capitales son todas aquellas formas que yo tengo para financiarme o todas las fuentes a través de las cuales yo recibo recursos. Los capitales son los recursos, en este caso las monedas que yo recibo o la moneda que yo recibo para obtener un determinado bien. Pero en este caso, en el mercado lo que se está negociando son dineros, son capitales. Por eso se les conoce como mercado de capitales. Entonces, el mercado en donde se hacen transacciones de dinero, pero siempre hay un activo que es, digamos que la contraparte. En algunos casos, en otros casos es dinero por dinero. De una u otra forma, lo que se está negociando son dineros. Cuando yo compro una opción en una empresa, pues estoy negociando capital, el capital de la empresa con el capital de un inversionista. Entonces, el mercado de capital es un mercado financiero. Y cuando hablamos de un mercado financiero es porque lo que se negocia es moneda con moneda. Este fomenta el desarrollo de las empresas de un país. Este fomenta el desarrollo de las empresas de un país, ya que a través del mercado se realizan compra y venta de títulos, que son representativos de activos. Títulos que son representativos de activos. Yo pudiese comprar un documento que hace referencia a un activo de una empresa. Entonces la empresa lo podría estar haciendo para capitalizarse. Y más adelante vamos a ir entendiendo ese concepto. Entonces, el mercado de capitales es el mercado financiero que fomenta el desarrollo de las empresas de un país. A través de este mercado se realizan compra y ventas de títulos que son representativos de activos, obviamente de activos financieros de una empresa y que son cotizados en la bolsa de valores. ¿Cuáles son los tipos de mercado de capitales? Entonces, hay varios tipos de mercados de capitales. Vamos a entender cuáles son esos tipos de mercados de capitales.
tipos de mercado de capital. Los mercados de capitales están divididos en dos tipos que son los siguientes. Los mercados de capitales se dividen en dos tipos que son los siguientes. Hay un mercado primario y vamos a entender qué es ese mercado primario. Se denomina así porque allí se negocian las primeras emisiones de títulos representativos de deuda o de capital que son emitidas por las empresas buscando financiamiento. No sé si han escuchado en el caso muy representativo en Barranquilla y es el caso de Tecnoglass, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea, Tecnoglass pudiese poner títulos valores en la Bolsa de Nueva York, o digamos más claro, para que me entiendan, pudiese poner acciones en la venta en la Bolsa de Nueva York para capitalizarse. Pero es válido porque ellos también tienen plantas de producción en los Estados Unidos. Creo que es la única empresa colombiana cotizando en la Bolsa de Nueva York. Se denomina mercado primario porque allí se negocian las primeras emisiones. ¿Qué quiere decir? Es cuando las emisiones, pongamos un ejemplo simple, es cuando las empresas ponen por primera vez sus acciones en venta en el mercado de capitales. Entonces, por eso se llama mercado primario. Cuando las acciones de una empresa, para un ejemplo simple, llegan por primera vez al mercado de capitales. Y hay un segundo que es obviamente el mercado secundario. Y a la primaria, la palabra secundario me está indicando que es algo que ocurre luego de haber pasado por el mercado primario. Entonces, en ese sentido, es una parte del mercado financiero de capitales dedicado a la compra y venta de valores que ya han sido emitidos. O sea, digamos que, un ejemplo claro, Tecnoglass puso 1.000 acciones en la Bolsa de Nueva York en mercado primario. Luego de transcurrido un tiempo, esos tenedores de esas acciones pueden volver a renegociarlas con otros compradores de acciones. Y yo tendría que volver a renegociarlas por dos razones. Porque se aumentaron las acciones y quiero aprovechar esa venta, o porque se están devaluando y quiero recuperar por lo menos el dinero que mayormente pueda antes que se tenga una mayor devaluación. Esas pueden ser dos circunstancias que pueden ocurrir dentro del mercado secundario para que haya nuevas negociaciones de esas acciones que se pusieron en el mercado primario. Entonces digamos que en el secundario es una parte del mercado financiero de capitales dedicado a la compra y venta de valores que ya han sido emitidos. ¿A través de dónde? A través del mercado primario. Eso ocurre en el mercado primario. O sea, nos están diciendo las emisiones que ya se han dado. Es una primera oferta pública o privada. Esas emisiones en el mercado primario que luego se convierten en mercado secundario cuando hay una segunda negociación luego de haber sido colocadas. Esas ofertas pueden ser públicas o privadas porque obviamente pueden ser emisiones de empresas privadas o emisiones digamos, de países o de gobiernos, de estados o de empresas que hagan parte del estado o pueden ser empresas de capital doble, o sea, capital privado, capital público. Entonces, en la mayoría de los ordenamientos, el mercado secundario está compuesto por tres submercados. Entonces, el mercado secundario está compuesto por tres submercados y encontrado la bolsa de valores. ¿Por qué la bolsa de valores es un submercado del mercado secundario? Porque es que en la bolsa de valores yo puedo negociar y renegociar acciones, títulos, valores y otro tipo de instrumentos financieros. También está el mercado de la deuda pública, porque quiere decir que los países pueden endeudarse a través de bonos que emiten, y bonos son documentos que tienen que ver con el patrimonio del país, o sea, documentos que soportan el patrimonio del país. Entonces, en el mercado de la deuda pública hace parte o es uno de los submercados del mercado secundario. ¿Por qué? Porque dentro de él se hacen renegociaciones luego de haber sido emitidas por primera vez en el mercado primario. Entonces están los mercados oficiales de futuros y acciones.
Entonces, los futuros y acciones los debimos haber visto en finanzas internacionales. Entonces, ¿qué son los futuros y qué son las opciones? Los futuros y las opciones son mecanismos de negociación que pueden ocurrir entre empresas privadas para la obtención de divisas, para hacer divisas o activos a través de esas divisas, las cuales yo estipulo adquirir en un periodo determinado con un periodo de finalización de esa adquisición. Y les pongo el ejemplo de un importador de bienes y servicios pongamos el ejemplo, desde Estados Unidos a Colombia. Puede hacer una negociación de opciones para a través de ese contrato comprar divisas que le permitan traer los productos desde el exterior e importarlos a nuestro país. Entonces ese es un submercado del mercado secundario, y el mercado primario es donde por primera vez colocan las empresas públicas o privadas acciones por primera vez o otros títulos financieros. ¿Qué se negocia en los mercados de capitales? Hay que entender, ya entendemos que hay mercados de capitales primarios y mercados de capitales secundarios, pero que los mercados de capitales secundarios tienen tres submercados, que son las bolsas de valores, los mercados de deuda pública y los mercados oficiales de futuros o acciones. Y los futuros y acciones son contratos que se establecen entre dos individuos o digamos que dos empresas para adquirir a través de esos contratos divisas que permitan hacer negociaciones de importación o exportación, dependiendo de la naturaleza. Ahora sí entendamos qué se negocia en los mercados de capitales. Se utilizan principalmente para vender productos financieros. ¿Qué se negocian? Productos financieros, como las acciones y los títulos de deuda. ¿Para qué utilizamos los mercados de capitales? Para negociar productos financieros como acciones o títulos de deudas. Entonces, ya sabemos que negociamos acciones y títulos de deuda. Ahora entendamos qué es una acción y qué es un título de deuda. Perdón, ¿será que me devolví? Ok, sí. Un mercado de capital. Ok. Entonces, ¿qué es una acción? Me regreso. ¿Qué se negocia en los mercados de capitales? Acciones y títulos de deuda. Entendamos qué es una acción y qué es un título de deuda. ¿Qué es una acción? Una acción es la división de valor de la empresa. ¿Cómo así? Digamos que la empresa puede tener un patrimonio o puede estar constituida por un patrimonio de 1.000 millones de pesos. Yo pudiese, desde unos cálculos financieros y teniendo en cuenta el mercado internacional, pudiese hacer una operación que determinara si mi patrimonio es de 1.000 millones de pesos, en cuántas acciones puedo dividir mi patrimonio. Y es cuando vemos en las noticias que, por ejemplo, nuestra empresa nacional, nuestra insignia, Ecopetrol, cuando escuchamos la acción de Ecopetrol está en 6.700 pesos. Podemos tomar los 1.000 millones de pesos de patrimonio y dividirlo entre la cantidad de acciones que consideramos y ahí encontramos el precio por acción. Entonces, ¿qué es la acción? Es la división del valor de la empresa, o sea, de su capital social. Es puesta a disposición de futuros accionistas. Yo puedo decir, de los 1.000 millones de pesos que me representan 1.000 acciones, voy a poner en venta 500 acciones. ¿Con qué propósito? De capitalizar mi empresa. Entonces, esas 500 acciones, ¿quiénes las adquieren? Futuros accionistas de mi empresa, o sea, nuevos propietarios a cambio de obtener financiación mediante la captación de dinero en la bolsa. Pero ¿cuál es el espacio a través del cual voy a poner en venta esas acciones? A través de la bolsa. ¿A través de cuál bolsa? Puede ser a través de la Bolsa de Valores de Colombia o a través de una bolsa internacional, que puede ser la de Nueva York, la de Hong Kong, la de Tokio, etcétera, o de cualquier bolsa que tenga representatividad a nivel internacional. Ahora, ¿qué es una bolsa de valores? La bolsa de valores es el mercado
en donde convergen capitales y hay un intermediario que es conocido como corredor de bolsa y un inversionista que es conocido como inversor y quien pone las acciones o los títulos de valores en venta. Un vendedor, un comprador y el corredor de bolsa, que es el que hace la negociación o es el intermediario entre ambos. Entonces, en ese sentido, la acción es la división del valor de la empresa. O sea, tomo el valor total de mi empresa y lo divido en ciertas unidades que me da el precio por unidad y eso lo puedo sacar al mercado. Ecopetrol puede decir, Ecopetrol está compuesto por 5.000 acciones, de las cuales 1.000 acciones vamos a ponerlas en venta en la bolsa y el accionista que las compre se convierte en un futuro accionista de Ecopetrol a través de las 1.000 acciones puestas en venta de las 1.000 de Ecopetrol. Entonces, ya entendemos que es una acción, que es un título valor y por qué estamos tratando de conocer qué es una acción y qué es un título de valor por la anterior diapositiva que nos dice que se negocia en los mercados de capital. Se negocian acciones y títulos de deuda. ¿Qué es un título valor o título de deuda? Son títulos de deuda pública, los bonos y demás valores de contenido crediticio y con plazo para su rendición emitidos por las entidades estatales. Estos se emiten por los países para recibir recursos frescos para funcionamiento o inversión en proyectos de gran impacto. Entonces, ¿qué es un título valor? Es la forma que tiene el país, porque el país no emite acciones, emite títulos valores. Es la forma que tiene el país para recibir recursos frescos, puede ser para su financiamiento o para invertir en un proyecto de carácter social que tenga un impacto, un gran impacto para el país. Entonces, el país emite títulos valores en base a sus riquezas, o sea, en base a su Producto Interno Bruto, en base a los ingresos que a futuro recibiría y eso se conoce como el Tesoro Nacional. En base a eso es que los países emiten los títulos valores para recibir financiación. No sé si han escuchado que Colombia tiene una deuda externa muy alta y eso se debe a que nos hemos estado financiando desde el exterior o también desde el interior del país, porque los bancos o los fondos de pensiones que han tenido mucho revuelo en estos días pueden ser canalizadores de recursos para la nación a través de inversión en proyectos de gran envergadura, pero que el país pudiese ser garante de esos proyectos. Entonces el título de valor son títulos de deuda pública o los bonos y demás valores de contenido crediticio. ¿Cómo así? El país entrega títulos valores a cambio de dinero, pero esos títulos valores pueden contener o pueden ser la garantía de que el país tiene los recursos necesarios para cubrir esos créditos que recibe. Y es cuando escuchamos que el país está en default o que está con un reconocimiento AAA que ya es, creo que es uno de los máximos que el país está manejando muy bien sus finanzas y eso lo tienen en cuenta las bolsas y las entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para otorgarle créditos al país. Listo, entonces ya conocemos, retrocedo, ya conocemos el mercado de capitales que está compuesto por mercado primario y mercado secundario y que dentro del mercado secundario hay tres submercados que son la bolsa de valores, el mercado de deuda pública y los mercados oficiales de futuros y acciones. ¿Qué se negocian? Acciones y títulos valores. ¿Qué es la acción? La división del valor de la empresa. ¿Qué es el título valor? Son bonos y demás valores de contenido crediticio que, digamos en forma general, que son el canal de financiamiento para los estados o países. Ahora, ¿cuál es la estructura de los mercados de capitales? Entonces, entendamos cómo se estructuran los mercados de capitales. La estructura del mercado de los mercados de capitales se dividen en mercado intermediado y mercado no intermediado, de acuerdo con el tipo de instrumento e institución que se utilice. Cuándo es intermediado, cuándo no es intermediado. Entonces,
está estructurado por los mercados de capitales, están estructurados por mercado intermediado y por mercado no intermediado. Entonces, conozcamos qué es el mercado intermediado. El mercado intermediado es el conjunto de instituciones que actúan como intermediarias entre los agentes con excesos de recursos de corto plazo, o sea que tienen la plata ahí para utilizarla, para invertirla, y los agentes con necesidades de recursos. Entonces, el mercado intermediado es aquel que tiene para su operación tres variables. Una variable, el inversionista que tiene la plata ahí fresquecita ya para invertirla. Una segunda variable, el necesitado, el agente que necesita esos recursos. Y uno tercero, todas esas instituciones que sirven como intermediarios para hacer las negociaciones entre el que tiene el dinero y el que lo necesita. Entonces hay tres variables que se conjugan y podemos hablar de mercado intermediado, porque hay alguien que hace la operación entre quien tiene el dinero y quien lo necesita. Y podríamos dar como ejemplo las bolsas de valores a través de sus agentes de bolsa. Ese es un ejemplo de mercado intermediado. El mercado no intermediado. Entonces podemos decir que cuando estoy hablando de un mercado no intermediado es porque no hay alguien entre el quien tiene el dinero y quien lo necesita para hacer las negociaciones. No se dice, es la emisión, suscripción e intermediación y negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, de los cuales se realiza oferta pública por estados o naciones que otorguen a sus titulares derechos de crédito. ¿Qué quiere decir? Este ya tiene un carácter más público o para entidades más enfocado hacia entidades de carácter público como las naciones o las alcaldías pudiesen hacer créditos internacionales a través de documentos que garanticen que hay un buen comportamiento financiero. Y no sé si han escuchado que Barranquilla está endeudada. Puede ser que Barranquilla le está debiendo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Pero que Barranquilla para hacer esas negociaciones no necesita de intermediarios. Puede ir al Banco Mundial y presentar todos aquellos documentos o aquellos, sí, esos documentos que garanticen que Barranquilla tiene el comportamiento financiero para cumplir con los créditos que va a buscar, que busca a nivel exterior, a nivel del exterior. Puede ser Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o otras entidades que se dediquen a la facilitación de esos créditos. Entonces, ese es como está estructurado el mercado de capitales, con mercados intermediados y con mercados no intermediados. Con mercados intermediados se da más en el sector privado y no intermediado es más características del sector público. Y un ejemplo de la estructura del mercado de capitales podemos verlo en la imagen que están visualizando. Digamos que el sistema financiero y el mercado de capitales. Existe un sistema financiero a nivel local y a nivel mundial. Entonces, de él que se desprende el mercado monetario. ¿Y cuál es el mercado monetario? Pues las distintas divisas que existen a nivel mundial, los tipos de monedas que existen a nivel mundial. En el caso de la Unión Europea, el euro, Estados Unidos, el dólar y países de América Latina, cada uno con sus monedas. El mercado de capitales, que es el que nos interesa, también existe el mercado de divisas y que se conoce como divisas. Son ingresos que obtiene un país desde el ingreso de monedas del exterior y otros mercados financieros, pero nos enfocamos en el mercado de capitales, que es el que nos interesa. Entonces existe el mercado de capitales y existe un mercado de capitales a través de entidades bancarias y un mercado de capitales a través de mercados no bancarios. O sea que no hay bancos que sean intermediarios dentro del mercado de capitales. Chao, profe. Dentro de ese mercado de capitales bancarios están los bancos y otros intermediarios. Y dentro de este mismo mercado de capitales que se desprende en donde no son los bancos los intermediarios, sino que está el mercado de acciones, cuando la empresa emite acciones para capitalizarse y no necesita ir al banco a capitalizarse. Y mercados de renta fija. No sé, ok, sí se logra. Bueno, no logro ver bien
mercado de derivados y otros mercados. Este, digamos que es la estructuración desde aquí, sistema financiero, mercado de capitales, y vamos conociendo cada uno de los componentes que se asocian a los mercados de capitales para conocer más o menos su estructura. Por hoy hemos evacuado el concepto de los mercados de capitales, cómo están compuestos, cuál es su estructura y cuáles son los elementos de los mercados de capitales. Chicos, vamos a dedicar los 10 minutos restantes para escuchar preguntas asociadas al tema. Soy todo oídos. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Sandy, que está nueva en el curso, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Profesor, disculpe, cuando una empresa cotiza en la bolsa, ¿eso se incluye ahí? O sea, ¿está en ese concepto? Sí, claro. Cuando una empresa dice que la empresa cotiza en bolsa, significa que la empresa es socia de la bolsa de valores y eso le permite realizar negociaciones a través de la bolsa de valores que le permitan capitalizarse a futuro en caso de que haya la necesidad. Gracias, profe. A la orden. Otra pregunta, chicos. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna, chicos? Buenas noches, profe Víctor. Señor Víctor. Sí, buenas noches, profesor Haider. El profesor Víctor quedó afuera y ingresó fue el estudiante Víctor. Sí, señor. Gracias. Hemos evacuado el tema de el concepto estaba previsto para la primera semana de clases, o sea, la de hoy, porque la que conocemos como la primera semana es presentación de el acuerdo de clases y otras temáticas para conocernos. Hoy evacuamos el tema de lo que son los mercados de capitales, cuáles son sus elementos y cómo están estructurados los mercados de capitales, qué se negocia en los mercados de capitales, quiénes intervienen en los mercados de capitales. Y hemos identificado en los mercados de capitales y le estamos haciendo las últimas preguntas a los compañeros sobre qué preguntas en relación a las inquietudes que tengan sobre la temática desarrollada. Sí, profesor, tranquilo, yo me pongo al día con algunos Ok. algunos de los compañeros. Tranquilo, muy amable, muy gentil. Hablamos de lo que es un mercado de capitales. Igual yo voy a colgar las diapositivas en la primera semana, solo que tuve un inconveniente hoy. Y el video de la clase también va a quedar montado en la primera semana. Y el día de mañana habilito 2 actividades. Voy a habilitar un foro que va a estar relacionado con concepto personal sobre el mercado de capitales y su estructura. Y un taller que va a estar relacionado estrictamente con los tipos de mercado de capitales. ¿Quiénes intervienen en los mercados de capitales? Una especie de mapa conceptual. Y nacerían en la primera semana esas 2 actividades, pero hoy tuve un inconveniente en el EVA que ha estado molestando como cosa rara. Y mañana ya queda todo bien estructurado. Espero ya dejar la presentación. Víctor Santiago Marceles, lo escuchamos. Sí, señor, gracias. ¿Algunas de esas actividades son ambas, son en equipo de trabajo o de manera individual? Bueno, siempre me baso en mirar el número de estudiantes. La asignatura está en 45 estudiantes. Lo que significa, chicos, es que solo una nota la vamos a trabajar de carácter individual y el resto la vamos a trabajar en grupos. ¿Cuáles vamos a trabajar de carácter individual? El parcial, que está estipulado para que sea en la tercera semana. Pero si vemos bien, la próxima clase sería la tercera semana. Yo no lo hago ahí, lo hago en la cuarta. El parcial, lo hago en la cuarta, cuando ya hayamos evacuado por lo menos temáticas 1 y 2, que haya hayan suficientes elementos para estructurar un parcial. El foro
es de carácter individual y el taller sí lo pueden hacer en grupos. Pero estoy viendo, no quiero manejar foros, sino talleres para que los trabajen en grupos. Pero uno de los talleres que tenga un componente analítico y conceptual. ¿Cómo así? En grupos se reúnen y elaboran un ensayo que tenga contenido de participación de todos los participantes del grupo. Y en el otro taller, si ya es un más desarrollo, que podría ser un mapa conceptual de los conceptos de mercado de capitales y cuáles son los tipos de mercado de capitales y quiénes intervienen dependiendo del tipo de mercado. Podría ser mañana estructuraré bien las dos actividades, pero no quiero manejar foros. No porque, sino que en el foro lo que noto es que hay son copias y pegas. Entonces actividades como un ensayo y actividades como el desarrollo de mapas conceptuales como que nos obligan a ser más participativos. Entonces el foro, aparte de que son muchos, empezar a calificar un foro cuando empiezas a ver copias y pegas un párrafo, resulta que el párrafo completo estaba en internet. Lo escuchamos, profe. Señor Víctor. Sí, gracias. ¿Y qué tal actividades con preguntas estructuradas o cerradas en la plataforma EVA? El Y parcial sí lo voy a estructurar de esa forma, tipo IFEX, falso verdadero. Preguntas más que todo cerradas, falso verdadero. selección múltiple con única respuesta. Opción múltiple con única respuesta. Doctor Pareo también. Emparejamientos. Eso. Ese tipo, esos sí van los parciales. No habrían preguntas donde yo tenga que dar un concepto, sino que yo pudiera dar el concepto y encontrarían si el concepto que yo doy es el correcto. O sea, habrían tres opciones, uno con verdadero y tres con falso. Usted tendría que leer mucho para encontrar cuál es la respuesta real. O emparejamiento, yo puedo decir bolsa y usted tendría que emparejar con valores, un ejemplo. O puedo decir mercado no intermediario y es donde interactúan los tipos de valores como, y pongo al lado acciones o bonos titulados, etcétera, y usted empareja. Esto es como para que usted se vea obligado como a profundizar para que pueda entender o encontrar las respuestas adecuadas a las preguntas. Esas serían las mecánicas que utilizaríamos. No voy a usar foro porque ya me quedó la experiencia de que cuando uno toma el foro, no sé si lo saben, uno copia una línea, la pega en internet y internet lo lleva al artículo o a la página de la cual usted copió y pegó el concepto. Dígame, señor Víctor. Lo escuchamos, Víctor. Sí, gracias. En relación con las actividades en equipo de trabajo, yo realmente prefiero trabajar con muy pocas personas. En ese sentido, pues pido autorización para trabajar solamente con otra persona, de tal manera que somos solamente dos. ¿Es posible? Mínimo 3. Entendido. Máximo Gracias. 5. Mínimo 3 personas, máximo 5 para constituir los grupos. Y cuando digo mínimo 3 es que no pueden haber 2 ni 1. Y cuando digo máximo 5, no quiero grupos de 6, ni de 7, ni de 8 personas. Profesor, disculpe, ¿hay alguna posibilidad que usted mande los grupos? No. Ustedes deben constituir los grupos. Para eso, chicos, no hemos creado un grupo en WhatsApp. Entonces voy a nombrar a una monitora que se va a encargar de eso. Y a través de ese grupo, ustedes constituyen los grupos. ¿Les parece? Me parece bien. Señorita Sandy, usted va a ser la monitora de la clase. Sandy, ¿me escucha? Ya, profe, sí lo estoy escuchando, solamente que voy en un bus, pero sí ya escuché.
Usted va a ser la monitora de la clase, entonces tiene una tarea. Usted va a crear el grupo de la asignatura y yo le voy a dejar aquí en el chat el nombre que le va a colocar. Ok, profe. Mer raya capital slash 03 y 03, perdón, 04. 04 va a ser referencia que es el cuarto día de la semana, ya sabemos que es el jueves. Ese es el nombre del grupo, Sandy. Nombre del grupo. Y todos vamos a dejar nuestro número de teléfono en el chat y la señorita Sandy se va a encargar, o hay una manera más rápida y eficiente, Sandy, y es que puedes crear un link. Yo creo el grupo y dejo el link para que cree. Lo dejas en el chat sí, lo dejas en el chat. A mí me envías el link por WhatsApp porque tienes mi WhatsApp. ¿Te parece? Ok, profesor. Yo voy a dejar igual mi número aquí en el chat. Adriana, la escuchamos. Profe, qué pena. ¿Hay alguna opción de que contemple la idea de grupos de 2 personas? Lo que pasa es que teniendo en cuenta que pues todos vivimos en partes distintas y por experiencia propia a veces me ha pasado que de pronto, o sea, no trabajamos los 3 al mismo ritmo, ¿sí me hago entender? Entonces, no sé qué posibilidades hay de que contemple esa opción. Chicos, miren, eso no ocurre porque es virtual. En lo presencial tengo la experiencia de que el grupo lo puedes hacer de 2, 3, de 4 personas, no todos trabajan al mismo ritmo. Pero es importante que en cada taller que hagamos grupal, usted deje una nota del compañero que no le puso interés a la obligación que había. ¿Les parece? ¿Todos están de acuerdo con eso? Y no tengan miedo porque todos van a estar lejos y el uno no se van a ver, pero si el compañero no Sí, señor. trabajó, pues simplemente déjenlo claro. Profesor, nota en la hoja de presentación. El compañero fulano tal hace parte del grupo, pero no trabajó sino en 40%, un 50%. Bueno, profesor, disculpe, yo creo que yo coincido en opinión con la compañera Adriana en el sentido de que, bueno, no sé, aquí la mayoría no nos conocemos, entonces es como complicado armar equipos ya de 3 en adelante, o mínimo 3. Es solamente mi opinión, pero usted es quien pone las reglas, profesor. Gracias. Es inamovible, mínimo 3, máximo 5. Adriana, ¿claro? Sí, señor. Vale. Sandy, por favor, usted se encarga de crear el grupo. Las actividades van a estar disponibles desde el día de mañana. Sandy debe crear el grupo a más tardar esta noche antes de dormirse. Vale, Sandy. Ok, profe, cuando llegue a casa, que ya yo me desocupe, yo lo creo con mucho gusto y les mando el link a mis compañeros. Muchísimas gracias, Sandy. Muy amable. Cuénteme, profe, señor No, Víctor. no, el único profesor aquí es usted, profesor Haider. Esa es una expresión que tengo. Tranquilo. Sí, entiendo, gracias. Profe, mire, una inquietud, una petición de manera muy atenta, muy comedida, con mucho respeto, en aras de la economía de los procesos. Quiero proponerle que reconsidere el tema de los ensayos, porque fíjese usted que acaba de mencionar que hay alrededor de 40 o más de participantes en este curso, ¿cierto? Entonces, realmente, bueno, haciendo un ensayo, pues, una actividad para hacerlo bien hecho, un ensayo, la experiencia también me dice que demanda bastante tiempo y para el profesor también. Entonces, usted, profesor, imagínese leyendo usted, calificando 40 ensayos, más de 40. Entonces, simplemente esa es mi propuesta de manera muy respetuosa, pero vuelvo, insisto, aquí quien impone las reglas es usted y nosotros tendremos que acogernos. Pero simplemente una consideración mía, eso es todo, y una petición, eso es todo. Gracias. Vale, el día de mañana voy a empezar a analizar por la cantidad de estudiantes recibida la proposición, señor Víctor. Es algo que hay que evaluar, tiene razón. Y podríamos cambiarlo por actividades más operativas, como talleres. Entonces mañana yo me siento con calma
Lo que sí sé es que la primera semana van 2 actividades, ¿vale? Vale, muchas gracias, profesor. Mañana me siento y estipulo a ver cuáles serían las 2 primeras actividades que vamos a dejar en el aula para esta primera semana, que va a estar habilitada. Las actividades van a estar habilitadas desde el día jueves, desde el día viernes hasta el próximo día jueves. Con el compromiso de que ambas deben ser montadas máximo hasta el día jueves a las 11:59 de la noche. ¿Vale? Vale. Chicos, todos de acuerdo. Y permanece el hecho de que mínimo deben haber 3 en cada grupo y máximo 5. Si están muy cerca, profe, vamos a trabajar los 5. Pero yo siempre he dejado eso, la puerta abierta de que la persona que menos trabaje, pues el grupo lo haga saber. Y nadie puede cuestionar eso, porque si yo tengo una obligación y el compañero tiene la misma obligación que yo, si él no pone el mismo interés, es importante que el profesor lo sepa. Porque yo ayudo durante el desarrollo de la clase, pero el último día de clase, ni después, y menos después, ayudo a nadie. O sea, ayudo durante las 7 semanas. La semana 8 y 9 para mí, no conozco a nadie. ¿Queda claro, chicos? Totalmente claro, profesor. Bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias a todos por la asistencia. Sí, Cuídense. perdón, que Wendy quedó encargada entonces de crear el grupo, ¿verdad? Sandy, pero entonces realmente no sé cómo agregarme al mismo. No entendí el mecanismo, qué pena. Profe, Sandy va a llegar a ser... Sandy, quiero que nos digas el mecanismo que vas a utilizar para crear el grupo. Sandy. Voy a crear el grupo y yo les coloco el link en el chat de Eva para que todos vayan ingresando ahí. Lo voy a crear creo que vi 2 compañeras que dejaron sus números, voy a crearlo con una de ellas y los demás van a ingresar al link. Profe, usted sabe que hay un chat por el grupo, o sea, Mercado de Capitales tiene un chat general. Ella va a dejar el link ahí, usted entra a ese link y se adhiere al grupo de WhatsApp. Comprendido, Sandy, compañera Sandy, comprendido, profesor Jair. Muchísimas gracias. Vale, bueno. Buenas noches. Sí, que descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Descansen. Feliz noche y están de mucho cuidado por la calle. Sí.